Expand your vocabulary with our core 2,000 Words ebook. It's free and packed with essential expressions that you'll use on a daily basis. Start building your vocabulary today. Click the link in the description below to download your free Spanish ebook before it's gone. When learning a new language, everyone should have an ultimate goal to work towards. Whether you want to be able to connect with a relative, easily order food while traveling, or go somewhere new, having an end goal for your learning can be very motivating. A popular but challenging goal is being able to speak like a native speaker. It's difficult to measure exactly when you reach this goal, and it's not something you can pick up using textbooks alone. So how do you work on making your speech more natural? That's what we're going to look at today. Here are 3 tips to help you practice talking like a native speaker. Number 1, focus on vocabulary. If your goal is to speak like a native, you might be really focused on speaking quickly or using as many complex grammar patterns as possible. But in our native languages, we're not always trying to speak as fast as possible, and we use complex grammar patterns when necessary, not to show off. Vocabulary, however, is extremely important to expressing ourselves naturally. Your choice of words can reveal a lot about you and your understanding of the language. Most learners have had the experience of using a phrasebook or a dictionary to find a word they want to use, trying the word in conversation, and getting a look of confusion from the native speaker. In some cases, although your word choice may be grammatically correct, the word may be inappropriate for the situation or totally unnatural. This is especially important in business and other formal situations, where the right level of formality and professionalism is key. Being able to understand nuances in vocabulary words can also help you understand relationships between people just by listening to the conversation. Try to listen to many different types of conversations. Listen to how people talk to their friends, their superiors, and in customer service situations. This will give you a better idea of how to talk to others naturally. In some languages, you can omit words from sentences or use more direct communication styles. It's important to be aware of these things so you can apply them yourself. Colloquialisms and slang are also commonly used in most languages. As this sort of vocabulary is always evolving, it can be difficult to keep up with the latest words. Talk with native speakers and consume media in your target language to make sure you pick up these kinds of expressions. Media is a great resource for your learning. Ultimately, knowing the appropriate vocabulary to use for each situation will really help you sound more knowledgeable. Number 2, perfect your accent. With every language, there are unique pronunciation and intonation challenges. Some languages are tonal languages, and a change in pitch can completely change the meaning of a word. Then there's the fact that most countries have multiple dialects, and so people from one area of the country may sound different from those in another. So what is the best way to listen to a wide range of accents and different pronunciations? Video and audio resources are a great way to do this. YouTube is a perfect place to start because people from all kinds of different backgrounds upload videos to the platform. You can watch educational videos, daily life vlogs, cooking shows, a travel series, whatever interests you. Pay attention to the different ways people speak. Everyone is unique. And then practice speaking like them. This kind of practice can help you sound more natural. One note, please be aware of the type of resources you're using. For example, if you find a video where a speaker uses a rare dialect, it might not be a good idea to use that for your pronunciation practice, unless you have a special reason for studying a specific accent. As a general rule, it's best to try to search for practice resources that use a standard form of the language you're studying. Number 3, copy what you hear. Do you remember how you learned to speak as a child? We rarely learned new words just listening to them, or reading after we learned how. When we were little kids, we imitated the sounds we heard by repeating the sounds out loud. While you're talking to a friend, watching videos, or listening to audio in your target language, you can do this to try and replicate the way they speak. Doing this will help you work on mastering the flow of the language, your accent, intonation, and pronunciation. Of course, you might also pick up some new vocabulary this way. Make sure to repeat new words often. It's a great way to make sure you remember them. Try doing this using a number of different mediums and sources. That way, you'll be exposed to the diversity that the language offers and master the fundamentals of pronunciation. For example,
You can watch and imitate several different YouTube videos and audio CDs, but try a few different sources, like different creators or different audio types, to make sure you experience a wide range of communication in your target language. If you're using our language learning program, you can even get your own teacher with Premium Plus. Your teacher can answer questions, give assignments, and even listen to your recordings and give you advice on pronunciation. Completing these kinds of lessons with a native teacher can really boost your confidence in your speaking skills. Becoming able to speak like a native is a popular goal for many people learning a new language. It feels great to be able to communicate smoothly, especially when the people you're talking to expect basic level sentences or broken communication. Try using the tips we've shared in this video to work on improving your speaking skills. Of course, it'll take time and persistence, but the reward will be more natural communication. And for even more tips on speaking, check out our complete language learning program. Sign up for your free lifetime account by clicking on the link in the description. Get tons of resources to have you speaking in your target language. And if you enjoyed these tips, hit the like button, share the video with anyone who's trying to learn a new language, and subscribe to our channel. We release new videos every week. I'll see you next time. Bye! Hola a todos, soy Rosa. En esta lección quiero hablaros de las fiestas del Pilar. Se celebran en Zaragoza y están dedicadas a la Virgen del Pilar, patrona de la ciudad. Normalmente las fiestas comienzan el fin de semana anterior al día 12 de octubre y se prolongan hasta el domingo posterior, por lo que duran unos 10 días. ¿Sabes la historia de la Virgen del Pilar? Os enseñaré la respuesta al final del vídeo. El programa de actividades durante estas fiestas es amplísimo, con actividades tanto religiosas como otras de carácter más lúdico. Se combinan actos teatrales, conciertos, animación para niños como títeres, payasos y magia, espectáculos, danza, corridas de toros, muestras de artesanía y música de todo tipo. Tampoco faltan los fuegos artificiales, el tradicional desfile de gigantes y cabezudos, competiciones deportivas y exposiciones. La ofrenda de flores se puede considerar el acto principal. El 12 de octubre, desde por la mañana temprano, miles de aragoneses y visitantes desfilan ante la Virgen para dejar las flores que traen como homenaje. Es típico llevarle claveles y gladiolos. Aunque en los años 50 tuvo unos inicios muy modestos, hoy día la Virgen se cubre de una impresionante superficie de flores, 55 metros de profundidad, 18 metros de ancho y más de 15 metros de alto. En 2012, alrededor de 500.000 de personas hicieron su ofrenda. El día 13 se realiza una ofrenda de frutos, aunque también se le ofrecen a la Virgen vinos de Aragón, panes, tortas, sidra de Asturias, longanizas, chorizos y pimientos riojanos, jamón de Teruel. Después, todo es donado a la Hermandad del Refugio, para atender a los pobres y desfavorecidos. Al anochecer, podemos disfrutar de las carrozas del Rosario de Cristal. Faroles y carrozas con vidrieras pasean por las calles de Zaragoza en un desfile verdaderamente impresionante. Uno de los elementos más significativos de la Virgen del Pilar es su manto, el cual va cambiando y cubre el pilar donde se apoya. Es tradición que los niños recién nacidos sean presentados ante la Virgen y pasados bajo el manto. Además, se cree que estos tienen la capacidad de curar a los enfermos. Y ahora voy a daros la respuesta a la pregunta que lancé antes. ¿Sabes la historia de la Virgen del Pilar? Se cuenta que el apóstol Santiago vino a España en el año después de Cristo para extender el cristianismo. Desanimado, se sentó a las orillas del río Ebro. En ese momento se le apareció la Virgen sobre una columna o pilar para animarle y pedirle que junto al pilar construyera una iglesia en su honor. ¿Qué tal esta lección? ¿Aprendiste algo interesante? ¿Cómo son las fiestas del patrón de tu ciudad? Por favor, deja tu comentario en SpanishPod101.com. ¡Hasta la próxima! Hola a todos, soy Rosa. En esta lección me gustaría hablar de la que se dicen son las fiestas más espectaculares de Galicia. Se trata de la romería vikinga celebrada en Catoira. Tiene lugar el primer domingo del mes de agosto. En esta se mezcla el elemento exótico vikingo con la tradición gastronómica gallega.
¿Sabes con qué se obsequia a los romeros al mediodía? Os enseñaré la respuesta al final del vídeo. La romería vikinga supone la puesta en escena de una batalla entre galaicos y vikingos en torno a las emblemáticas Torres del Oeste. Estas son un antiguo enclave romano reconstruido en el siglo IX. Las torres tuvieron una importancia estratégica fundamental para la defensa de Galicia. Fueron continuas durante la Edad Media las invasiones militares por parte del pueblo escandinavo, motivados por la gran riqueza económica de la época. Estos son representados por habitantes llegados de Frederiksund, en Dinamarca, con la que Catoira está hermandada. La fiesta comienza sobre las 10 de la mañana, con la actuación de grupos folclóricos por las calles de Catoira y en las Torres del Oeste. En estas se instala un mercadillo medieval. Más tarde tendrá lugar el momento más esperado, el desembarco. A bordo de la réplica de un barco vikingo del siglo XI, llegan los invasores del norte a la costa con el objetivo de tomar las Torres del Oeste. Los habitantes de la villa intentan resistir y se produce una batalla simulada, donde todos acaban empapados de vino. Tras la lucha, todos juntos disfrutan de una comida campestre, amenizada con el sonido de las típicas gaitas y con productos de esas tierras como pulpo, sardinas asadas, empanadas. La fiesta también continúa durante la noche, con la verbena popular que se organiza. Esta se completa con otras actividades como un pregón literario o la escenificación de una obra de teatro. Esta romería se lleva celebrando desde 1960, pero el desembarco vikingo solo se hace desde 1992. Fue este año cuando los catoirenses construyeron un drácar, barco típico vikingo, según los planos que les mandaron desde la ciudad danesa de Frederiksund. Y ahora voy a daros la respuesta a la pregunta que lancé antes. ¿Sabes con qué se obsequia a los romeros al mediodía? Se les obsequia con ricos mejillones y vino tinto de Luya, productos muy típicos de la zona. Se puede ver en esto la importancia que adquiere la gastronomía en esta fiesta. ¿Qué tal esta lección? ¿Aprendiste algo interesante? ¿Existe alguna fiesta parecida a la romería vikinga en tu país? Por favor, deja tu comentario en SpanishPod101.com. ¡Hasta la próxima! Hola a todos, soy Rosa. En esta lección me gustaría hablaros de la fiesta del patrón de Cataluña, Sant Jordi. Se celebra el 23 de abril de cada año desde mediados del siglo XV. Sant Jordi es además por excelencia el patrón de los enamorados en Cataluña. Se conoce también este día como el Día de los Amantes y en Cataluña llega a desplazar a San Valentín en popularidad. ¿Sabes el significado de la rosa con la espiga de trigo? Os enseñaré la respuesta al final del vídeo. Me gustaría empezar hablándoos un poco sobre la leyenda de Sant Jordi. Había en una región un dragón que atacaba al reino. Los habitantes decidieron entregarle cada día 2 corderos para evitar que atacase. Pero cuando los animales empezaron a escasear, se decidió enviar a una persona por sorteo y un cordero. La familia recibía a cambio grandes riquezas. Llegó un día en el que fue la princesa la elegida. De camino hasta la cueva del dragón, la princesa se encontró al caballero Jordi. Este mató al dragón y de la sangre que brotó del cuerpo sin vida nació una rosa roja, que el caballero le entregó a la princesa. A pesar de ser un día festivo, los catalanes trabajan en este día. Las rosas y los libros, que se regalan a las personas queridas, llenan por un día las calles y las plazas de todas las ciudades y pueblos de Cataluña. Los hombres regalan a las mujeres una rosa roja acompañada de una espiga de trigo. Ellas les regalan a cambio un libro. En 1995, la UNESCO declaró el 23 de abril Día Mundial del Libro. Se recuerda el enterramiento y fallecimiento, respectivamente, de 2 grandes de la literatura europea, Cervantes y Shakespeare. Este día marca también el comienzo de la primavera. Es el momento ideal para pasear y disfrutar del buen tiempo. Otras actividades en este día son, por ejemplo, el baile de la sardana, baile regional catalán. Puedes también asistir a varias lecturas de libros hechas por autores. Existe incluso un maratón de lectura del Quijote de Cervantes. Además, hay actuaciones y músicos que animan el ambiente romántico. Es el único día en el que el Palacio de la Generalitat está abierto al público y puedes disfrutar de enormes exposiciones de rosas en su interior.
Además del patrón de Cataluña, Sant Jordi es considerado el patrón de Inglaterra, Georgia, Etiopía, Bulgaria, Tombuctú o Portugal. En España lo es también de Aragón, Cáceres, Alcoy. Es también patrón de los Scouts. Y ahora voy a daros la respuesta a la pregunta que lancé antes. ¿Sabes el significado de la rosa con la espiga de trigo? La simbología de la única rosa con la espiga de trigo es la siguiente. El que sea solo una flor simboliza la exclusividad del amor por parte del enamorado. El color rojo de la rosa, la pasión, y la espiga de trigo, la fecundidad. ¿Qué tal esta lección? ¿Aprendiste algo interesante? ¿Tienes alguna celebración en tu país en la que la gente se regale libros? Por favor, deja tu comentario en SpanishPod101.com. ¡Hasta la próxima! Hola a todos, soy Rosa. En esta lección pensé que sería buena idea hablaros de la fiesta o Noche de San Juan, festividad de origen pagano que celebra la llegada del solsticio de verano en el hemisferio norte con grandes hogueras. Se celebra el 23 de junio. Aunque no es exclusivamente española, es uno de los países en los que más fama tiene, especialmente la celebración en las zonas de la costa mediterránea o en el norte. ¿Sabes qué es lo que se conoce en Galicia como queimada? Os enseñaré la respuesta al final del vídeo. Esta noche, la más corta del año, fue elegida por los primitivos para celebrar sus ritos con fuego y era considerada mágica. Ya desde antiguo se encendían hogueras para ayudar al sol a que no perdiera fuerzas. El fuego libraba además de maleficios y se danzaba alrededor de las fogatas saltándose sobre ellas. Sus cenizas tenían propiedades mágicas para hacer más fértiles los campos. La Iglesia decidió más tarde que fuera la fiesta de San Juan Bautista, ya que dicen nació en esta fecha. Se dice que las fiestas de San Juan en San Pedro de Manrique, Soria, son las más espectaculares. A las 12 de la noche los sanpedranos pisan descalzos brasas sin quemarse. Muchos intentan dar una explicación científica, por la manera de pisar o el peso, pues se pasa cargando a alguien a hombros. Otros piensan que es la Virgen quien les protege. Es también muy popular esta fiesta en Alicante. Esta incluye las mascletás, serie de petardos que explotan uno tras otro produciendo mucho ruido, y la elección de la reina de las fiestas, conocida como belleza del fuego. Son unas fiestas muy animadas en las que sobre todo se concentran los jóvenes. Muchas veces se despiden de esta forma de los exámenes y dan la bienvenida al verano. Pasan toda la noche en las playas junto a las hogueras bailando, comiendo y bebiendo. Aprovechando las ascuas se asan chuletitas de cerdo y embutidos como las morcillas o chorizos. También pescados y mariscos, como los conocidos espetos de sardinas en las playas de Málaga. Existen multitud de creencias para esta noche, como que el meterse desnudo y de espaldas al mar mirando a la luna traerá suerte. Otra es que los solteros y solteras que al comenzar el 24 se asomen por la ventana de su casa verán pasar al amor de su vida. También se dice que quien madrugue el día 24 no pasará sueño el resto del año. Y ahora voy a daros la respuesta a la pregunta que lancé antes. ¿Sabes qué es lo que se conoce en Galicia como queimada? Se trata de una poción mágica preparada en Galicia en esta noche con aguardiente, frutas y azúcar. El maestro de ceremonia la enciende y raciona mientras la llama está encendida. Durante su preparación se pronuncia un conjuro. Este funciona protegiendo contra maleficios y manteniendo alejados a los espíritus. ¿Qué tal esta lección? ¿Aprendiste algo interesante? ¿Se celebra San Juan en tu país? Por favor, deja tu comentario en SpanishPod101.com. ¡Hasta la próxima! Hola a todos, soy Rosa. En esta lección me gustaría hablar de una fiesta que se celebra en Haro, pueblo de La Rioja. En esta, todos los habitantes acaban con sus ropas blancas tintadas de morado por el vino. Se trata de la Batalla del Vino, celebrada cada año la mañana del 29 de junio, día de San Juan y San Pedro. ¿Sabes cuál es el origen de esta peregrinación a los riscos de Bilibio? Os enseñaré la respuesta al final del vídeo.
La fiesta fue hace unos pocos años nombrada de interés turístico nacional. Se celebra en los riscos de Bilibio, junto a la ermita de San Felices de Haro. Hoy día son unos 10.000 los participantes que se reúnen para luchar en esta singular batalla. Muchos de ellos vienen de otras regiones del globo. La celebración comienza por la mañana temprano, a las 7, con gran cantidad de gente vestida de blanco y con el típico pañuelo rojo. Estos llevan consigo cualquier recipiente que crean adecuado para transportar el vino, botellas, botas de vino. Una figura central en estas fiestas es el llamado síndico regidor. Este papel lo representa el alcalde de la ciudad. Guía a la multitud de gente por las calles de la ciudad y luego hacia la ermita de San Felices. Una vez allí, el síndico cuelga en la roca más alta la bandera de la ciudad. Tras este acto comienza una misa. Cuando finaliza, dará comienzo la batalla del vino. Se podría decir que es un conflicto pacífico entre dos bandos opuestos. Todos lanzan vino al oponente hasta que estén tintados de morado de pies a cabeza. Para ello, harán uso de cualquier arma que crean conveniente, como barreños, cubos, rociadores y botas. La fiesta no se para aquí, sino que luego tiene lugar lo que se conoce como la vuelta. Al mediodía, la gente regresa a la ciudad, concretamente a la Plaza de la Paz. Allí se degustarán por lo general los típicos caracoles o chuletillas al sarmiento. Por la tarde se celebra una corrida de toros en la Plaza de Toros de la ciudad. En estas participarán vaquillas, menos peligrosas que los machos, pero que entretienen igualmente a la multitud. Esta corrida será la que marque el final de unas fiestas que han estado cargadas de pura emoción. Como los más pequeños también merecen participar del jolgorio de las fiestas, desde el año 2004 se realiza una batalla del vino infantil. Cae el 26 o 27 de junio. En estas, los niños llevan botas de mosto tinto, que habrán intercambiado por unos vales que se reparten en la Plaza de la Paz. Y ahora voy a daros la respuesta a la pregunta que lancé antes. ¿Sabes cuál es el origen de esta peregrinación a los riscos de Bilibio? Parece que se inició por una disputa territorial entre Haro y el pueblo vecino. En 1237, un juez ordenó que en esta fecha delimitaran los habitantes de Haro su territorio con banderas. Para completar esta tarea, realizaban una procesión a los riscos de Bilibio. ¿Qué tal esta lección? ¿Aprendiste algo interesante? ¿En tu país existe alguna celebración parecida a la batalla del vino? Por favor, deja tu comentario en SpanishPod101.com. ¡Hasta la próxima! Hola a todos, soy Rosa. En esta lección me gustaría hablaros de las fiestas que se celebran en Madrid en torno al 15 de mayo. En estas, los madrileños se olvidan un poco de la gran ciudad en la que viven y se recupera algo del carácter popular y castizo. Son las fiestas de San Isidro Labrador, patrón de los campesinos, trabajadores y también patrón de la ciudad de Madrid. ¿Qué milagros propiciaron la canonización de San Isidro en 1622? Os enseñaré la respuesta al final del vídeo. La celebración se extiende durante las semanas anterior y posterior al 15 de mayo. Entre los actos que se llevan a cabo tenemos, por ejemplo, las verbenas de los barrios. En estas, los madrileños se visten de chulapos y chulapas con los trajes típicos y bailan al compás de la música. Se realizan además, como hemos visto en otras celebraciones, desfiles de gigantes y cabezudos. También podemos encontrar incluso exposiciones en honor al patrón. Se organizan también semanas gastronómicas y actos religiosos y deportivos como son las regatas en el río Manzanares. Si te interesa, puedes disfrutar de una importante feria taurina que cae en estas fechas. El 15 de mayo es el día principal de estas fiestas. En este se realiza la romería hasta la ermita de San Isidro. La tradición es beber agua del manantial que allí hay. Luego la gente se va a la pradera para pasar un buen día charlando y disfrutando de buena comida con amigos y familia. Existen muchísimos puestos de comida que ofrecen los platos más típicos. Además, se preparará un cocido madrileño enorme. El alcalde normalmente lo bendecirá e incluso ayudará a repartirlo. Se llenará la zona de chulapos, la música de los organilleros y el baile tradicional de Madrid, el chotis. Son muchísimos los platos típicos que se degustan en estas fiestas. Son comunes los frutos secos garrapiñados, las manzanas caramelizadas, los encurtidos y los escabeches. También es normal ver disfrutar a la gente de unas rosquillas o unos barquillos con vino dulce de acompañamiento.
Otros platos que suelen tomarse en el picnic en la pradera son la fritura de gallinejas, los bocadillos, la tortilla de patatas, la empanada. Si buscas un recuerdo, es costumbre además hacerse con un botijo o con pitos de cristal con flores, a los que se conoce como pitos de santo. También se pueden adquirir gorras o pañuelos típicos del chulapo y los mantones de Manila de las chulapas. Las rosquillas hechas con anís son muy típicas de estas fiestas. Dependiendo de si están cubiertas o no, se las conoce con distintos nombres. Las tontas no están cubiertas, las listas llevan una capa de limón encima y las de Santa Clara están recubiertas con azúcar glaseado. Y ahora voy a daros la respuesta a la pregunta que lancé antes. ¿Qué milagros propiciaron la canonización de San Isidro en 1622? Uno fue el del pozo, por el que salvó a su hijo al conseguir orando que las aguas del pozo en el que había caído se elevaran. Otro es el de los ángeles, en el que tras haber rezado en multitud de parroquias recibió la ayuda de 2 ángeles para arar más rápido. ¿Qué tal esta lección? ¿Aprendiste algo interesante? ¿Cómo se celebran las fiestas del patrón de tu ciudad en comparación con las de San Isidro? Por favor, deja tu comentario en SpanishPod101.com. ¡Hasta la próxima! Want to transform your driving time into language learning time? How much time do you spend in your car every day? 30 minutes? More than an hour? Why not put this huge amount of time to good use? Instead of just listening to the radio during your daily commute, you could be learning a new language instead. Here are 3 easy methods for learning a language in your car. You can put them to use right away with the help of our language learning program. First, you can listen to fun audio lessons by real teachers. Listening to lessons while in the car allows you to focus on the road as you listen and learn. In every one of our 3 to 15-minute lessons, our teachers teach you conversations, new phrases, and cultural points. Audio is the only learning medium that lets you learn and drive safely at the same time, so take advantage of all our audio lessons available. Second, you can set your lessons on autoplay and go hands-free. Our autoplay feature lets you keep your hands on the wheel without even reaching for your device. Just set your lessons to autoplay one by one with our innovative Language 101 app, and never have to interrupt your focus on driving to switch to a new lesson. Third, you can repeat out loud and speak from your very first lesson. You want to speak a new language too, right? Well, you'll start learning conversations minutes into your lessons. All you have to do is listen and repeat out loud. Our teachers take you step by step through all of the words, phrases, translations, and grammar points. You're even prompted to speak out loud and repeat. The result? You understand it all and can speak your new language. Turn your commute into language learning time and have fun at the same time. Learning doesn't have to be a big commitment, like signing up for a college class. It can be fun and easy. In fact, it's as easy as pressing play. Our language learning programs will do the work for you. And with the exposure you get while driving on your daily commute, you'll be speaking and understanding real-life language quickly. The best part? You can finally learn without even changing your schedule. So if you're ready to finally learn a new language the fast, fun, and easy way, sign up for your free lifetime account by clicking on the link in the description. Signing up takes less than 30 seconds, and you'll start speaking from your very first lesson. If you enjoyed these tips, hit the like button, share the video with anyone who's trying to learn a new language, and subscribe to our channel. We release new videos every week. I'll see you next time. Bye! Hola, soy Brenda, tu profesora de español. Hoy tengo 5 frases argentinas, típicas de Argentina. Today I would like to share with you 5 typical phrases from Argentina. Número 1. Agárrate, Catalina. So we use this phrase as a warning when we want to warn someone, or when we want to say that there is a situation coming up that is not going to be easy. And we use this phrase in Argentina all the time. Let me tell you where this phrase is coming from. So Catalina was a trapezist, so she used to work in a circus in the 40s in Buenos Aires. And her great-grandmother, her grandmother and mother actually also worked for the circus, and they passed away. They actually died during the shows. So before the show, people that knew the story used to scream at her,
Agarrate, Catalina. So, Catalina, please hold on tight before every single show, as trying to warn her to be extremely careful so that she doesn't have the same fate. So every show, before she came up to the stage, someone will scream, Agarrate, Catalina, Catalina, hold on tight. Agarrate, Catalina. So this phrase started to be yelled at every single show as a superstition. It all started as a superstition. But guess what happened the day that someone forgot to say that line to Catalina? Yes, you guessed it. She actually passed away that day. So ever since, she was 25 years old, and she died in a circus show in San Telmo. So ever since that day, now in Argentina we say agarrate, Catalina, when there is a situation that is about to happen or that we are unsure and we think it's not gonna be easy. Número 2. Hasta que las velas no ardan. So this phrase started being used in Buenos Aires in the brothels when electricity was not around, so electricity didn't exist at the time, and watches were actually a very luxurious item. People couldn't afford them. So the madame would give their clients one or several candles, depending on how much they have paid, and to light them up to get the services, right? And so until the client had to stay in the place until the candles were consumed. So that's where the phrase is coming, hasta que las velas no ardan. So we use this phrase nowadays to, instead of talking about the candles itself, but it's maybe your energy or until the very end. So, for example, I'm going to work, voy a trabajar hasta que las velas no ardan. It means I'm going to work so hard until I can't do anymore, until it's over, until I am done, basically. Número 3. Más loco o loca que una cabra. So we use this phrase to obviously say that someone is super crazy, and we're just using a comparison here. It's very common in Argentina. And this phrase is coming from just comparing a goat to, for example, a lamb. So the lamb, even when they're not with their mother anymore, when they don't need the mother anymore, they are still around their mom. Compared to goats, once goats are not with their moms anymore, they start jumping around, going crazy, and they go away. And you can see their moms still trying to look for them. That's why we think they're a little bit crazy and out of control. So that's where the expression is coming from. Número 4. No quiere más Lola. Lola was a sweet biscuit. It was around in the 20s, at the beginning of the 20th century in Argentina. It was part of the meals in the hospitals. So when someone passed away, they used to say around the hospital, no quiere más Lola. He doesn't want to eat that cookie anymore. And now we use it to express that someone doesn't want to put the effort anymore or doesn't want to do something. We say, no quiere más Lola. No quiere más Lola. Número 5. A cada chancho le toca su San Martín. So this phrase comes from the 11th of November, which is the day that we celebrate the day of San Martín de Tours, who was the patron saint of the city of Buenos Aires. This day was celebrated by eating a piglet. We use this phrase to talk about that each person gets what they deserve, either because of their good deeds or their bad deeds. Muy bien, estudiantes, esa es la clase de hoy. That is the end of today's lesson. We had a look at some typical phrases that we use all the time in Argentina, what they literally mean and where they come from. Muchas gracias y nos vemos la próxima clase. We'll see you next class. Adiós. Agarrate, Catalina. No quiere más Lola.
¿Lola? ¿Alguien dijo Lola? Hey there, friends of SpanishPod101.com. I'm Efrain. And I'm Diego. And today we are here in downtown of Mexico. And we are going to talk about 5 places that you must visit here in downtown. So, enjoy it! Video. So, Mexico City is the capital of Mexico. And we chose downtown not only because we live nearby, but also because it is very important in history and also culture. So in this place you can find all the accents from all around Mexico, and also we want to tell you that this place is very, very crowded at any time of the day. Oh yeah. So Diego, why don't we visit the first place? Yeah, let's go there. El primer lugar en nuestra lista es el Palacio de Bellas Artes, que tenemos a nuestras espaldas. Este lugar me encanta. ¿Por qué te encanta? A mí me gusta mucho porque casi siempre o muy seguido hay algún concierto de talla internacional, hay un restaurante dentro de este palacio, pero también, si tú quieres, puedes subir y ver los murales de Orozco o de Diego Rivera. Pintores muy famosos mexicanos. Así es. ¿Por qué no la vamos a ver por dentro? Claro, vamos. El segundo lugar, Diego, es el Palacio de Correspondencia. Y este lugar es fantástico. Además es un lugar donde puedes encontrar paz en medio de todo el ajetreo de la ciudad. Inclusive se encuentra a un lado de Bellas Artes y muy cerca de la calle Madero. Así es. Es importante mencionar que este edificio es de libre acceso y también pues actualmente se encuentra vigente. Entonces las personas pueden enviar un correo, una postal, a cualquier parte del estado de la República o a cualquier parte del extranjero, cualquier otro país. Claro, y además tiene una exposición de estampillas a través de la cual tú puedes saber de la historia de México en medio de todo este Palacio de Correspondencia. Bien, ¿por qué no vamos a verlo? Vamos. Ok amigos, este lugar les puede resultar familiar porque aquí se grabó la primera escena de la última película de James Bond, Spectre. Estoy hablando de la Plaza Manuel Tolsá, que se ubica al lado del Palacio de Correspondencia, el que vimos hace un momento. Y bueno, aquí te queremos mostrar 3 edificios de gran importancia. El primero de ellos es el MUNAL, el Museo Nacional de Arte, el cual está detrás de nosotros y personalmente es uno de mis favoritos, ya que por dentro es hermoso, pero también sus exposiciones son muy ricas, ya que en una de ellas se encuentra uno de mis pintores mexicanos favoritos, Velasco, quien es un paisajista muy conocido a lo largo del país. Y además de él hay otros pintores mexicanos y otros pintores extranjeros que son expuestos en este lugar. Así es. Enfrente del MUNAL tenemos el Palacio de Minería. Este palacio es muy reconocido porque en su entrada cuenta con 4 meteoritos que se han encontrado en territorio mexicano. Además, actualmente es una escuela activa en donde se imparten cursos de la universidad más prestigiosa de Latinoamérica, la UNAM. Y el último lugar que nosotros queremos darte referencia es el Museo Manuel Tolsá, el cual se encuentra en esta esquina. Y no te dejes llevar por su entrada. Por dentro es grande y además de eso cuenta con una amplia gama de exposiciones que tú puedes visitar y yo estoy seguro de que será una visita satisfactoria, porque además de todo es bastante barato. Es cierto. El siguiente lugar es la calle Madero, que se encuentra justo a nuestras espaldas. Es una calle completamente peatonal
en donde podemos encontrar muchos comercios y restaurantes, también artistas callejeros y claro, es también una avenida principal ya que conecta el Palacio de Bellas Artes con el Zócalo. Si estás buscando vida nocturna en la Ciudad de México, específicamente en el centro, ese es el lugar al que tienes que venir, porque aquí abundan los bares para todas las edades. Así es, y ahora vamos a terminar nuestro top con el último lugar, el Zócalo capitalino. Vamos para allá. Ok chicos, finalmente nos encontramos en el Zócalo capitalino, el lugar más emblemático del centro de la Ciudad de México. Este lugar tiene una gran relevancia no solo debido a que aquí se encuentra la bandera sobre el asta, sino también porque aquí hay una gran variedad de eventos que corren a lo largo del año. Uno de los eventos son las exposiciones o la venta de productos artesanales de todas las partes de México. También podemos ver conciertos y manifestaciones o celebraciones de gran importancia a nivel nacional. Así es, y también queremos mostrarles algunos lugares que están alrededor de este Zócalo. Bien, detrás de nosotros se encuentra la Catedral Metropolitana. Dentro de ella podemos ver las mejores manifestaciones religiosas y las tradiciones que nuestro México tiene. Es un lugar muy hermoso, no solo por su arquitectura, sino también por su gente. Así que es un lugar que no te puedes perder si visitas el centro capitalino. Por último tenemos el Palacio de Gobierno, que se encuentra a un costado del Zócalo. En dicho palacio tenemos el balcón presidencial y sobre este la campana. Esta campana es tocada cada 15 de septiembre, es decir, en el Día de la Independencia de México, que es cuando el presidente sale a dar el grito de independencia. Así es. So, this is the end of this video, friends from SpanishPod101.com. Give us your thumbs up if you want to visit any of these places, and write your comment down below. We will reply to them, of course. Yeah. So, see you in our next video. woo! Welcome to SpanishPod101.com. Español en 3 minutos. The fastest, easiest, and most fun way to learn Spanish. Hola, soy Lucia. Mucho gusto. Hi, I'm Lucia. Nice to meet you. In this series, we're going to learn basic Spanish phrases. It's super easy and it only takes 3 minutes. In this lesson, you're going to learn how to introduce yourself in Spanish. You will be surprised at how easy it is. Are you ready? Listen again to my introduction. Hola, soy Lucia. Mucho gusto. Hi, I'm Lucia. Nice to meet you. Hola, soy Lucia. Mucho gusto. The first word is hola, which means hi or hello. After that comes soy, which means I am. Hola, soy, and then your name. Hola, soy Lucia means hi, I'm Lucia. Finally, say mucho gusto, which means nice to meet you. So all together it is, hola, soy Lucia, mucho gusto. Hi, I'm Lucia, nice to meet you. It's a polite and common way to greet someone. There is also another way to say your name. Instead of soy Lucia, you could say me llamo Lucia. Me llamo literally means I call myself, but we use it to mean my name is. Hola, me llamo Lucia. Mucho gusto. Hi, my name is Lucia. Nice to meet you. Hola, me llamo Lucia. Mucho gusto. Again, let's take a look at these 2 ways to introduce yourself. Hola, soy Lucia. Mucho gusto. Hi, I'm Lucia. Nice to meet you. Hola, me llamo Lucia. Mucho gusto. Hi, my name is Lucia. Nice to meet you. Now it's time for Lucia's Insights. People in Spanish-speaking countries greet each other by shaking hands. But depending on the situation, we often kiss each other on the cheek. So don't be surprised if this happens to you. Do you know how we say thank you in Spanish? You will learn how to say this and many other words in the next lesson. Hasta la próxima. See you then.
Hola a todos, soy Lucía. Hi everyone, I am Lucía. Welcome to SpanishPod101.com. Español en 3 minutos, the fastest, easiest, and most fun way to learn Spanish. In the last lesson, we learned how to introduce ourselves in Spanish. In this lesson, we are going to learn how to use good manners as we thank people. ¿Están listos? Are you ready? Empecemos. Let's start. There are several ways to thank someone. Let's start with the easiest. It's just one word. Gracias. Gracias. Gracias means thank you. To say thank you very much, you just need to add muchas before it. Muchas means very or a lot. Muchas gracias. Muchas gracias. For a simple thanks, gracias will be enough. If you want to say more than just thanks, muchas gracias is good to use. Now, how do you respond to thank you in Spanish? It's easy. The most common way to say you're welcome is de nada. De nada. Nada means nothing. So, de nada literally means it's nothing. So we use it to mean you're welcome. So when someone says gracias to you, you can simply reply with de nada. Now it's time for Lucia's insights. If you're not sure about whether to use gracias or muchas gracias, keeping it simple is always your safest bet. You don't have to worry about formal or informal situations. Gracias can be used with just about anyone, anywhere, and at any time. Do you know how to say goodbye to your friends in Spanish? In our next lesson, we will learn these and other greetings. Hasta la próxima. See you then. Hola a todos, soy Lucía. Hi everybody, I'm Lucía. Welcome to SpanishPod101.com. Español en 3 minutos, the fastest, easiest, and most fun way to learn Spanish. In the last lesson, we learned how to show thanks by saying gracias. In this lesson, we will learn some of the most common greetings used in Spanish. ¿Están listos? Are you ready? Empecemos. Let's start. The most used informal greeting is hola. Hola. Hola means hi or hello. We can use it in formal and informal situations at any time of day. It's very convenient. Hola. Now, let's look at some greetings that are used at certain times of day. First is good morning. Good morning in Spanish is buenos días. Buenos días. Buenos días literally means good day, but we use it to mean good morning. During the day, we say buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes means good afternoon. This can be used all day as long as it's light outside. Again, buenas tardes. When it starts to get dark, you can switch to this. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches means good evening or good night, depending on the situation. If you're greeting someone in the evening, it means good evening. If you're speaking to someone before you go to sleep, it means good night. Again, that's buenas noches. Now, you can greet people in many different ways in Spanish. Let's review them all again. As a general greeting, hola. In the morning, buenos días. In the afternoon or during the day, buenas tardes. In the evening or at night, buenas noches. Pretty easy, right? Now it's time for Lucia's insights. If you're not sure which greeting is right to use, buenos días, buenas tardes, or buenas noches, just remember that hola can be used at any time of day. During the next lesson, you will learn the meaning of habla inglés. Do you already know it? In our next lesson, you will learn this phrase and more. Hasta la próxima. See you then.
Hola a todos, soy Lucía. Hi everybody, I'm Lucía. Welcome to SpanishPod101.com's Español en 3 minutos, the fastest, easiest, and most fun way to learn Spanish. In the last lesson, we learned the most common greeting in Spanish. Do you remember them? In this lesson, we are going to learn a very useful phrase. Do you speak English? If you're in a situation where you need help in English, this phrase can be a lifesaver. Here is a formal way to say it. ¿Habla inglés? ¿Habla inglés? Again, this means, do you speak English? The word habla is a form of the verb hablar, which means to speak. This is the formal way to say you speak. Hablar is known as a AR verb because it ends in AR. Most AR verbs conjugate in a similar way. To learn how to properly conjugate AR verbs like hablar, please check out our Absolute Beginner series on SpanishPod101.com. Now, let's make this sentence informal. This is done by adding an S to the end of habla. When we do that, we get hablas. Altogether, ¿hablas inglés? ¿Hablas inglés? This is the informal way to ask, do you speak English? The responses you receive could be one of these three. Sí, hablo inglés. Yes, I speak English. Sí, hablo inglés. Sí, hablo un poco. Yes, I speak a little. Sí, hablo un poco. No, no hablo inglés. No, I don't speak English. No hablo inglés. In all of these, hablo means I speak. In the last one, we have no hablo, which is the negative form. It means I don't speak. Now it's time for Lucia's insights. If you want to ask about a different language, just change the word inglés. Here are some language names to get you started. Italiano for Italian. Ruso for Russian. Francés for French. Alemán for German. Do you know how to say I'm sorry in Spanish? In the next lesson, you will learn how to apologize and more. Hasta la próxima. See you then. Hola a todos, soy Lucía. Hi everybody, I am Lucía. Welcome to SpanishPod101.com. Español en 3 minutos, the fastest, easiest, and most fun way to learn Spanish. In the last lesson, we learned the phrase, ¿habla inglés? Do you speak English? In this lesson, we are going to learn how to apologize or say excuse me in Spanish. The basic phrase for excuse me is disculpe. Disculpe. We should use disculpe in formal situations, like when we're ordering something at a restaurant. For example, disculpe, un café por favor. Excuse me, a coffee please. We can also use it when asking a question. Disculpe, ¿dónde está el baño? Excuse me, where is the restroom? Another way to say excuse me is perdón. Perdón. Just like disculpe, we can use perdón when asking a question or when apologizing. Both of these phrases can be used for either excuse me or I'm sorry. But if you really want to apologize for something, it might be better to use a different phrase. That phrase is lo siento. It means I'm sorry, and it can be used in both formal and informal situations. Lo siento. Unlike the others, lo siento only has the meaning of I'm sorry and not excuse me. Now it's time for Lucia's insights. Please remember that if we accidentally bump into someone on the street, we don't usually say I'm sorry, lo siento. Instead, we say excuse me, disculpe, or perdón. Are you able to count in Spanish? In the next lesson, we're going to learn the numbers in Spanish from 1 to 10. Hasta la próxima. See you soon.
Most people who learn a foreign language learn it so that they can one day have real-life conversations with native speakers. When you start out learning and crack open your first textbook or listen to your first podcast, having a real conversation can feel like a fantasy. When everything about a language feels new, it can be overwhelming. But this couldn't be further from the truth. While it does take a significant amount of time and effort to become fluent, having a conversation might not be as far off as you think. In this video, we'll look at 3 ways you can boost your conversational skills and start talking to native speakers. Number 1, find native speakers and practice with them. It's unlikely you live near a big group of native speakers to practice with. If you happen to be in a major or international city, your chances may be better. Check and see if your city has a general language exchange. Chances are there could be a native speaker there who is also trying to learn another language. Practicing in person with a native speaker is probably the most interesting option for honing your speaking skills. But if you can't find anyone where you live, the next best option is to look online. Luckily for language learners, the past 10 years or so have seen an explosion in online language exchange sites. On these websites, you can search for someone who is a native speaker of your target language and is also learning your native language. The idea behind a language exchange is that you communicate with them via video or text chat, and half of the time, they help you practice your target language. And for the other half, you help them practice theirs. Practicing via an online language exchange is a highly effective way to practice your conversational skills. Number 2, work on pronunciation. Pronunciation is often an overlooked skill when it comes to learning a foreign language. Most people think of a good foreign accent as a luxury rather than a necessity. But what most people don't talk about is how having a good accent boosts your listening and comprehension skills. If you can hear a sound from a foreign language and know how to make it yourself, then you're more likely to understand native speakers when they talk at normal speed, and you're also more likely to remember any new words or phrases you come across. Having a good accent means that the language no longer sounds foreign. Instead, it sounds familiar, maybe even natural. So how do you go about perfecting your accent? The best way is to break down the language into its individual sounds. Make note of any sounds that are the same or similar to your native language and of those that are different. Of the sounds that are different, spend your time practicing the ones that you find the hardest to say correctly. After you're comfortable with the individual sounds, you can start linking together words and phrases. This is where accent practice starts to get really fun and interesting. Get your hands on some native speaker audio from a TV show, song, or podcast. Play the audio back and listen closely a few times. Take note of how words blend together in speech. Then, do your best to imitate what you hear, trying to match the speaker's emphasis and intonation. Our language learning program's playback feature is perfect for this. Record yourself and compare it to the original recording. Rinse and repeat until you're comfortable with the audio selection, and then move on to something more difficult. This is how you can break through the accent barrier and really start to make the language your own. Number 3, learn phrases, not just individual words. Learning grammar and individual words is great, but it's not the only approach you should take if you want to speak fluently. In addition to your regular grammar and vocabulary, try learning whole phrases, even if you aren't totally sure how they work grammatically. Learn phrases that are specific to your needs. It's a good idea to learn phrases that are grouped around a certain setting or subject, such as simple greetings or introductions, questions for getting to know someone, or traveling comfortably. You can even learn filler phrases, which you can use so that you have something to say when, well, you don't know what to say. Learning phrases like this will help you become conversational faster. You may not understand what you're saying literally, but as long as you know the general meaning behind the phrase and know when to use it, you'll be able to talk like a native. Eventually, your knowledge of grammar and vocabulary should catch up with the phrases you know. Learning a new language should feel like an adventure. There will be plateaus and periods in your learning where it feels like you're hitting a wall, but being able to speak with native speakers and have real conversations will help you combat language fatigue. After all, talking to someone face-to-face in a foreign language is one of the main reasons we start learning in the first place. And for even more ways to gain conversation skills, check out our complete language learning program. Sign up for your free lifetime account by clicking on the link in the description. Get tons of resources to have you speaking in your target language. And if you enjoyed these tips, hit the like button, share the video with anyone who's trying to learn a new language, and subscribe to our channel. We release new videos every week. I'll see you next time. Bye!
Expand your vocabulary with our core 2,000 words ebook. It's free and packed with essential expressions that you'll use on a daily basis. Start building your vocabulary today. Click the link in the description below to download your free Spanish ebook before it's gone.